¿Cómo estás? Ok, compañeros, compañeras, regresamos. Antes de seguir con las siguientes láminas, me gustaría abrir unos minutos para ver si alguien tiene dudas, principalmente quienes nos están siguiendo en línea. Hace rato vi que hay bastantes, afortunadamente. Entonces, no sé si alguna compañera o compañero tiene alguna duda en línea que quiera externarlo ahora. El castigo de los grillos. Bueno, en cualquier momento, si quieren participar, con toda confianza y gusto nos dará pues, dialogar con ustedes. De los que están aquí presentes, alguien que tenga una duda, inquietud, esa decepción por lo enrollado que es la calidad, el tratamiento de la calidad. Yo, desde el enfoque de la nueva gestión pública, que se empezó a hablar de la calidad en el servicio y el cumplimiento de objetivos y programas, porque eso es parte de la calidad, ¿no? Si un producto o un servicio cumple con la perspectiva que va a recibir la sociedad, y, digamos, es de calidad, ¿no? Pero ya dentro de la gobernanza, ahorita que está de moda, que es la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas, el seguimiento y la rendición de cuentas, ya forma parte también de la hechura de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ahí cómo se mediría la calidad si la propia sociedad interactúa tanto en el diseño como en la implementación y la eficacia en la rendición de cuentas. O sea, esa es la parte que yo creo que se está perdiendo como la claridad que tenía en la nueva gestión pública, donde el gobierno era el responsable de, de llevar un programa público hacia una política pública, la implementación, sacar una ley y todo esto, ¿no? Y está un producto, está un servicio, es algo que está dando la sociedad, y conforme a los objetivos y metas estimados en este programa, pues tú evalúas, ¿no? Pero ya en la gobernanza, ahí me causa un poco de confusión cómo poder medir la calidad y la misma sociedad interviene en, en todo el proceso, o debería participar, ¿no? Sí, por supuesto. Fundamental, buenísima pregunta porque, digamos, simplificando un poco esa idea sería como, ¿qué pasa si, en el sentido tradicional de la calidad, qué pasa si el cliente produjera sus propios benefactores? Exacto. O sus propios productos, por decirlo así. Y él a lo mejor al final dirá, pues me salió bien. Ahí vamos a platicar ahorita. ¿Alguien más o un comentario relacionado con lo que dice? ¿Cuál es tu nombre? José Luis. ¿Con José Luis? No traje mi nombre. Bueno, si no, vamos a aproximar un par de comentarios a ese caso. En efecto, la parte de la participación ciudadana para efectos de calidad no es que no me acuerdo si dijiste, se pierde la capacidad o la claridad. La claridad, ¿no? O sea, ahora, entienden que se pierde la claridad un poco, pero eso no necesariamente lo vuelve negativo. En realidad, complejiza la relación en términos de una ciudadanía participante de sus propios problemas y en la solución de sus propios problemas. La cuestión es que eso no está tampoco tan alejado de los esquemas de calidad tradicional, por paradójico que resulte. Lo que ha cambiado en términos vistos desde la perspectiva de la calidad han sido los canales en los que esa retroalimentación se está dando. Porque un esquema que utilizan mucho los circuitos de calidad a la hora de retroalimentar es, por ejemplo, tratar de observar la satisfacción del cliente. Y muchas empresas, por ejemplo, pues para eso tienen un buen de instrumentos para ver si el retorno al final del circuito de calidad resultó positivo o no, o si lo vemos en el término del ciclo de Deming,
a la hora de analizar, pues están tomando como información la verificación o el check previo en el circuito de dominio. La cuestión con la gobernanza o una alternativa es que justo el canal de retorno se clarifique. Y eso es un debate propiamente de la gobernanza también, porque la gobernanza incluye la participación, pero no es una participación completamente autónoma. Es una participación, digamos, en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos porque la mayoría de las veces está tasado por el conflicto a la hora de definir objetivos fines, pero en el mejor de los casos pensemos que hay un diálogo entre, pongamos un caso de iniciativa privada e iniciativa pública, asociaciones público-privadas, o cuestiones desde como un comité vecinal a la hora de mejorar la seguridad de su colonia. Los ciudadanos están participando de una posible mejora en la seguridad de su colonia, pero ellos no lo establecen en automático. Muy probablemente a lo mejor la participación ciudadana podría decir, pues yo quiero un policía las 24 horas del día en la esquina, y como comunidad vecinal estamos de acuerdo en eso. Política pública o Estado, queremos que se cumpla. ¿Cómo vemos si se satisfizo o no esa necesidad? Pues comprobando que esté el policía. La cuestión es que el que esté el policía ahí no es mandato único de la sociedad, participan de la discusión y ahí incluyen otro tipo de elementos, definiciones de agenda, lo que decía de la hechura de las políticas públicas, la participación que tienen como actores relevantes. Obviamente esta idea de poner un policía las 24 horas tendrá que ver con si existen las condiciones para que eso se pueda dar. Y se establece un acuerdo o se establece un equilibrio, repito, en el mejor de los casos pensemos hipotéticamente que de manera consensuada, pero muchas veces es por una disputa. Esa es a la definición clave. Es un poquito retornar también, sin reducirle los decibeles a la complejidad del asunto, es tratar de llevar el proceso a su expresión más sencilla de la definición de calidad. Eso nos puede servir, es una de las lecciones que en teoría pudiéramos obtener de esta sesión. Que la complejidad no escapa del todo a la presencia de los elementos individuales o sencillos. De hecho, la complejidad por sí misma, en el caso de la gobernanza, y la complejidad por definición no es que sean muchos factores, muchos elementos. No, la complejidad está dada porque las relaciones son explosivas en el periodo posterior, ¿no? La relación no es lineal, no es única, sino que puede ser diversa, compleja. La repetición, las posibilidades de escenarios posteriores se incrementan exponencialmente. Y por ende las explicaciones, las causalidades pierden consistencia en ese sentido. La dificultad a la hora de hablar de gobernanza para mirarlos desde los lentes de la gestión de la calidad, pudiera parecer justo que se nubla, que se dificulta la claridad, que se pierde la claridad en la hechura, por ejemplo, de las políticas, pero sí hay elementos que siguen estando ahí presentes, como es la definición de un acuerdo que podría ser equiparable a la definición de un atributo. O si la participación ciudadana está dada por, no sé, la vigilancia de casillas en una elección. Bueno, pues entonces se establecen criterios, se afinan a lo mejor criterios para poder participar como observador en una casilla. Este tipo de la participación ciudadana no es como un obstáculo a la percepción de la calidad o a la gestión de la calidad. El reto está en cómo se da esta conexión. ¿Qué elementos tiene, por ejemplo, el Estado para poder permitir ese tipo de novedades o de iniciativas creativas? Es un poco lo que decíamos hace rato. ¿Qué dificultad hay que una persona que está en contacto directo con el ciudadano no tiene un espacio adecuado para poder él quizá innovar, participar de una mejora, sin que esté por detrás el temor de que estás falseando el debido procedimiento de tu trabajo? Ahí hay un reto mayor, pero digamos, en principio, por generalidad, no habría tal dificultad a un nivel como de obstaculizar el desarrollo de la calidad por medio de la gobernanza.
Se vuelve más complejo, se vuelve más difícil, efectivamente, pero creo que ahí dependen de factores a la hora de definir los criterios, pues claves, aunque suena muy ambiguo eso que acabo de decir, ¿no? Porque definir bajo qué criterio estamos en el consenso de que el policía se cumple, que haya seguridad ahí. Porque otros pueden decir, es que a mí no me gusta que de nada sirve que tengamos un policía ahí si el policía no tiene los debidos instrumentos para poder brindar seguridad a la colonia. Es decir, alguien de los ciudadanos puede decir, no, es que eso no sirve, porque en realidad si tenemos un policía ahí todos los días, solo lo estás exponiendo incluso a que llegue un delincuente armado y pueda atentar contra su integridad. Efectivamente. El diálogo ahí, justo el establecer la relación entre el prever qué se va a buscar como solución, eso es un diálogo de la hechura de las políticas. Después ver cómo se está implementando eso, la participación ciudadana también es ahí. Pero creo que ahí lo que tiene de ventaja la participación ciudadana y a lo mejor al mismo tiempo un poquito su mayor reto es que la participación ciudadana no solo es el inicio del proceso. Un precepto de la gobernanza es que el ciudadano está o tiene la capacidad para estar observando el desarrollo de todo el ciclo. Gran dificultad para términos de gobernanza porque hay muchos que dicen, no, yo lo que quiero es que haga bien las cosas. Para eso lo elegí de manera popular, para eso pago impuestos. Sí, el debate es muy complicado, por eso creo que es una pregunta muy buena la tuya. Creo que habrían solo que precisar dos aspectos. Uno, la complejidad no niega que se puedan detectar elementos claves para definir un criterio de calidad o definir el criterio en el que vamos a sustentar nuestra evaluación posterior de calidad y que al mismo tiempo esos puntos sean llevados a un proceso claro en la definición de objetivos, de normas, de principios que los puedan regular. Y eso es un problema que está implícito en todo. Una profesora de aquí, muy dedicada con investigaciones muy buenas en términos de evaluación, de hecho tiene una antología, Claudia Maldonado, en un libro sobre la definición de problemas públicos, decisiones que publicó el CIDE, en el capítulo sobre la evaluación y la definición de problemas, hay una frase que me gusta mucho de la profesora Maldonado, que es justo esta idea de que al definir un problema implica ya parte de su solución. A esa definición, el contraste o el objetivo o no de esa solución, implicamos ahora la noción de calidad. ¿Se logró o no se logró? Distinguiendo de un pequeño elemento, que son las relaciones más operativas del asunto, los insumos, que serían vinculados más con la noción de efectividad o de eficiencia y eficacia, pero la definición, digamos, el circuito, cualquiera de los esquemas o de los instrumentos que nos sirven para hablar de calidad, puede ser aplicable a los esquemas de gobernanza. No sé si he enredado un poquito más la respuesta de lo que quería, pero un poquito la idea es esta, la complejidad no niega las posibilidades básicas de analizar un problema desde la perspectiva de la gestión de calidad y el mayor reto está en definir los criterios para poder ser objeto de contraste al final. Y ahí evaluación y gestión de la calidad se unen mucho. Sí, reflexionando sobre tu explicación, quisiera pensar en eso de la mejora continua, en esa de la retroalimentación y la mejora. Tal vez sería indispensable otra vez la participación ciudadana para que, o sea, es más complejo, efectivamente, porque son más los participantes. Los intereses individuales, personales, son mucho más y se complica mucho más la definición del objetivo, tal vez, ¿no? De la problemática a resolver. Pero creo que dentro de esta mejora continua o de este ciclo de la calidad y la mejora continua podría hacer que una forma para poder establecer la calidad en una política pública es la intervención igual mismo de la sociedad civil en esta retroalimentación para continuar con el desarrollo de la política, ¿no? Sí, por supuesto. Esta posibilidad que brinda la gobernanza de que esté la ciudadanía observando siempre las diferentes etapas del proceso,
facilita, por un lado, el que las mejoras sean incorporadas en lo inmediato, que a veces lo que podría ser un procedimiento largo para encontrar una mejora aplicable y replicable, se pueda dar como si fueran pequeños círculos. Ver cada etapa en lo particular como un pequeño proceso en donde la ciudadanía está observando una eventual mejora o no. Por supuesto. Ok, ¿algún comentario o duda adicional, ya sea aquí o de manera, o quienes están a distancia? Bueno, los principios que, los enfoques que encontré que podrían ser como la forma más fácil de agregar diferentes enfoques de gestión de calidad, repetimos un poquito este esquema desde de la percepción hasta la gestión total. Básicamente, en un proceso, primero lo vamos a ver de manera aislada, pero en realidad esto puede ser visto como un enfoque generalizado, en donde la inspección, como un proceso independiente de calidad, es insumo al proceso de control estadístico para después ellos a su aseguramiento, el sistema de la red de calidad japonés hasta la gestión de la calidad. Como si fueran círculos que se van absorbiendo. Ahora vamos a verlo un poco. Y obviamente elementos, un poco por lo que decía José Luis, lo que se puede realizar es, por ejemplo, ejemplos, elementos básicos en estos circuitos, es que cada uno de estos elementos, de estos pequeños enfoques, y al final, como un esquema general de la calidad, tienen estos tres elementos. Cada uno tiene principios, prácticas y técnicas que pueden ser elementos a distinguir en esto dependiendo del problema o de la situación que se trate a que quiera ser analizada desde el cuerpo teórico de la calidad. La inspección. Si ustedes no se abrumen tanto por el esquema, es un esquema interesante que cada uno de estos, como ustedes saben, puede ser objeto de una medición, de una construcción. No sé si llevaron ya una sesión de construcción de indicadores o de medición al respecto, o si la llevarán, pero cada uno de estos rubros, como ustedes saben, es insumo para no solo el proceso, y en cuanto a proceso, ahí tenemos el primer elemento de inspección, el proceso mismo. Alguien, bueno, de hecho podríamos decirlo desde antes, desde los insumos, como decíamos. Hay insumos, hay una producción, y esos resultados van a los clientes. La intención con este enfoque de inspección es, en ese brinco de la producción y su finalidad hacia el cliente, hay una etapa de inspección que evalúa lo que se realizó de manera interna y ahí mismo regresa como insumo al proceso de producción. Es un poco lo que decíamos del esquema clásico más básico de, por ejemplo, el enfoque de los sistemas de Easton. La famosa caja negra de David Easton puede ser una expresión de esto. Obviamente, lo más complicado es ver esta relación. Pero entonces, la inspección es esto, ¿no? Esta idea muy intuitiva de tenemos estos elementos, se produjo esto, y antes de obtener el resultado, démonos una tarea como lo que sería, como lo habríamos visto con el ciclo de Deming de verificar. Vamos a verificar, es decir, a inspeccionar, y vamos a actuar, diría Deming. Incorporemos algo al proceso de producción. En su forma más elemental de descripción y de enfoque hacia la calidad, este es uno de los elementos básicos. Si lo llevamos a un nivel elevado en el siguiente que decíamos que es ahora el del control estadístico, tenemos estos elementos previos, durante y después del proceso. Medidas correctivas e información. El registro es lo fundamental. La calidad se ve desde esta perspectiva como un insumo que puede ser incorporado al proceso mismo. De hecho, vean, es el mismo procedimiento, solo que como
diseccionado en uno de sus rubros internos. Básicamente es eso. Registrar control estricto para introducir la calidad en el proceso. Entonces, el control estadístico es el corazón, porque repite ese proceso de la gestión de la calidad. Siguiente rubro. Control total. La diferencia, aquí verán, es que el control total de la calidad replica este mismo procedimiento en un nivel de complejidad mayor a cada uno de los elementos que van a afectar a la calidad. Esto es solo un estereotipo. Pueden haber tantos núcleos como se quiera complejizar el análisis de la calidad. Porque puede haber normas o no, diseño sí, investigación y desarrollo puede que sí, puede que no. Son orientaciones. Este bloque está pensado en un funcionamiento sistematizado. O es que no estuviera sistematizado, eso está sistematizado, pero está incorporado a un entorno de muchas mayores áreas de producción. La producción no solo es los insumos hacia el producto que va a los clientes y que a su vez inspeccionamos o que registramos estadísticamente o numéricamente, sino que estos registros incorporan a su vez diferentes orientaciones o núcleos de calidad. Es decir, las máquinas, ¿qué tipo de impacto tienen en la producción a partir de estas miradas, de estos núcleos? La máquina afecta o no su calidad en función del nivel de desarrollo y de investigación que se tiene. Y esto aplica para las empresas públicas como privadas. Entonces, dígame, o sea, el control estadístico nada más estás viendo el proceso literal de producción de la tuerca, que es el producto que está vendiendo. Y el control total de la calidad es como tener calidad en todos los departamentos de la empresa. Sí, es una ¿Es eso? Más o menos. La primera parte no tanto. Lo que dijiste sería más cercano al primer proceso, que es al de inspección. Porque en la inspección tenemos eso, es, ok, yo produje esto o hice un procedimiento ABC. Bueno, en el B, ¿qué pasó? Obtuvimos tales insumos, tales resultados, tantas unidades fueron desechadas, tantas nos las regresaron. Si fuera una empresa pública o una oficina de gobierno, es cuántas solicitudes de atención ciudadana recibimos al día, cuántas de ellas se dieron solución rápidamente, cuántas de ellas regresaron. Ese tipo, ahí estaríamos solo en la inspección. En el control estadístico es tener de entrada, asumir un número ahí, ¿no? O sea, tenemos tanto número de solicitudes aceptadas, ¿qué porcentaje de esas solicitudes tuvieron solución inmediata? ¿Cuántas en el mediano plazo? Podemos controlar. Al establecerle un número, así como la naturaleza de las relaciones numéricas, pasamos de lo ordinal a las relaciones o a los conjuntos de razón, que son las operaciones. Y al tener ese control estadístico, lo que se puede es empezar a gestionar. La cuestión con esto es, de manera incluyente al estadístico, lo que tenemos es, no solo es un proceso, sino que es un proceso total. No solo es el proceso inmediato entre los insumos, el producto, su satisfacción y el proceso interno, sino cómo ese proceso está siendo afectado por estas áreas o cómo este proceso pues se vincula con estas áreas. Yo la sesión pasada que estaban con el profe Daniel Álvarez, estaban creo revisando un poco la de los procesos transversales. Bueno, una relación aproximada a esta idea serían esos. Porque no solo es el proceso, digamos, en la oficina en específico, sino a lo mejor
visto como proceso la oficina con la otra dependencia o con la otra área involucrada en ese proceso de atención de demanda ciudadana, por mencionar un ejemplo. El control de la calidad, además del estilo japonés, lo que tiene es que empieza a incorporar elementos. Por lo general, el anterior tiene componentes dados, los que están ahí, ¿no? Permítanme ponerlo en estos términos. Elementos que están ahí como en el corto plazo, que son estáticos, que están todavía en la faceta de control, de gestión total, pero siguen estando como en lo que está dado, en el sí de las cosas, ¿no? Lo que tenemos en la actualidad. El sistema japonés aquí incorpora elementos de retroalimentación un poco más robustos. O sea, por eso la idea de que la cadena de logística, por ejemplo, la investigación y el desarrollo, la gestión de recursos humanos o la infraestructura tecnológica, todos estos tienen algo en común, que son elementos más que tienen mayor susceptibilidad al cambio y a la innovación. La capacidad que se tiene para incorporar esos cambios es lo que tiene esta red. Pueden ser los mismos núcleos o no. Si pudiéramos plantearlo de manera esquemática, pensemos que es el mismo esquema, pero con flechas un poco más robustas, ¿no? Como más, se incorporan más rápido a algunos niveles, como el de la investigación y el desarrollo. Es decir, hay que distinguir aquellas áreas en donde la innovación es un poco importante. ¿Se puede prescindir del estadístico en el total? Buena pregunta, a ver. Me gustaría pensar que sí, pero estoy casi seguro que no. Es que es como es un paso lógico inevitable. Alguien podrá decir, bueno, es que esa es una perspectiva muy tecnócrata, probablemente. La cuestión es que sin un control estadístico se pierde mucho el sentido de pues, qué se evalúa, qué se mide, por qué se mide así. De hecho, sin verme muy técnico al respecto, muy tecnócrata, aun cuando se pudiera prescindir aun cuando se pudiera prescindir relativamente del control estadístico, en realidad no es que se esté prescindiendo. En todo caso, se le estaría dando como la vuelta a otro tipo de criterios. Por control estadístico no hay que pensar estrictamente en una cuestión numérica. Un criterio cualitativo podría ser ajustarse a ese panorama. Establecer el control de los procesos y asignarles, digamos, un valor que pueda ser objeto de gestión. Eso es lo importante del proceso de control estadístico. Entonces, pasar solo de la descripción a la gestión de la calidad total, pues no me gustaría ser, digamos, restrictivo a decir que no se puede, pero lo veo muy complicado. No veo cómo valga la pena justificar algo si no se tienen esos criterios previos. Y precisamente yo creo que se estaría justificando en el eslabón de la inspección, ¿no? Uh-huh. Precisamente ahí es donde necesita una métrica para medir y describir un proceso, un producto. Podría ser, sí, es que si se prescinde del efecto estadístico, es una de dos, o se tiene que cambiar un poco la forma, como que darle la vuelta al criterio en realidad, y pensar que no existió, pero en realidad está ahí, o en su defecto irse un paso hacia atrás, como dices, a la inspección, que es al final decir, pues yo veo que el procedimiento en la inspección decíamos, algunos elementos son productos desechados y desperdicios, por ponerlo en términos de, pues aunque yo no quiera como ponerle en control estadístico, una forma muy elemental de eso es ya definir esa diferencial. Entonces, si uno prescinde del control estadístico, me parece que inevitablemente es, o tienes que transformar la estructura nominal y ordinal que estás empleando, es decir, tú crees que no lo estás teniendo, pero en realidad lo estás teniendo, o dos,
te tienes que regresar inevitablemente un paso atrás y entonces irte a una forma más rudimentaria. Entonces, quizá en lugar de evadir ese tipo de control, pues mejor hay que asumirlo y tratarlo en la medida de las posibilidades del analista. Finalmente, la gestión de la calidad, la gestión de la calidad total, la implicación final es la orientación a, en el mismo procedimiento, lo que define o lo que tiene la participación es la orientación de todo el esquema. Esquemáticamente es como si todo el procedimiento, y no puse como este libro en el que estaba buscando esta información, tiene un esquema muy denso y ya me parecía muy abrumador. Pensemos que todos esos esquemas están dentro de esta estrella. En realidad lo que utilizamos ahí, lo que importa es la orientación. ¿Hacia dónde va? Se especifica el tipo de claridad que se persigue. Ya no solo es definir un poco los criterios que después son susceptibles para distinguir calidad, sino qué orientación o qué finalidad específica se le quiere dar. Hay de diferente tipo, pero por lo general un agregado en común es obtener este tipo de síntesis. Siempre vamos a tener este tipo de síntesis y lo necesario es dejarlas de manera explícita porque son nuestros criterios a definir o son nuestros criterios por los que después finalmente podremos decir, pues la calidad, seguimos relativamente en las mismas definiciones, en las mismas generalidades como iniciamos la sesión, pero tenemos elementos para poder ir distinguiendo cada uno de esos componentes en mayor o menor grado de agrupación. Finalmente, lo que buscamos es que se siga generando valor, lograr ventajas y en la medida de lo posible configurar una cultura. En términos del proceso de la calidad total, sigue siendo el buscar un excedente, un beneficio y en la medida de lo posible que sea replicable en los procesos posteriores. La gestión de la calidad total tiene estas orientaciones, pero en cualquier orientación se persiguen estos tipos de objetivos finales. Ahora bien, voy a irme un poquito más rápido porque queda media hora y sí es un problema salir de aquí. Normas y de rediseño de procedimientos. Como les decía, recuerdo con su temario, ustedes tendrán una sesión estrictamente, bueno, ya tuvieron una de registro de procesos, tendrán alguna sesión sobre reingeniería. En términos de calidad, ¿qué pasa con las normas y el rediseño de procesos? Una cuestión que vincula los sistemas de calidad con estos dos componentes es que las normas son pues justo un precepto para dar certeza a que un procedimiento de calidad cumple con características para tener esa calidad. Y sin embargo, una norma no puede ser, no es estática. Una norma tiene la capacidad de ser maleable, de entrar en el diálogo, de discutirse, e incorpora para efectos de calidad el rediseño de procesos como una posibilidad. Desde la perspectiva del seguimiento de la calidad o de los sistemas de gestión de la calidad, ambos componentes están ahí relacionados. Ejemplos, también hay varios, mencionemos algunos. Punto número 1, así como siempre es muy común que cuando uno tiene algo a lo que se le puede estandarizar o darle un tipo de atributo, el paso inmediato sea la comparación. Cuando una comparación es replicable o cuando un procedimiento es estable, sostenible en el tiempo, sin entrar en mucha complejidad, estamos empezando a hablar de un proceso de normalización. Para efectos de la calidad, se ha desarrollado diferentes sistemas de registro o de normatividad. Uno de los más comunes, visto por todos lados, son los ISOs. Uno de los más comunes, el ISO 9000, y elegí la relación del ISO 9000
porque justo la variación del ISO 9000 ha hecho sobre los propios ISOs un objeto del mismo proceso de retroalimentación. Eso es como una de las cuestiones muy atractivas del tratamiento de los sistemas de calidad, que el ver a la calidad como un proceso, como una retroalimentación permanente, mejora continua, decían, está visto en cualquiera de los ejemplos, casi en todas las áreas en donde uno ve esquemas de calidad, incluso los que son las normatividades al sistema de calidad. ¿Por qué? Los ISOs tenemos 3 grupos por general, ¿no? Los 9000 que describen por gen siempre tienen por finalidad describir solo sistemas, fundamentos, requisitos para un sistema de gestión son los ISO 9001 y los 9004 el desempeño más sistemático, la mejora, el crecimiento. Y en realidad es un mismo procedimiento, casi como si estuviéramos viendo los mismos ciclos de la espiral que veíamos al inicio. Planteemos principios, planteemos esquemas de aplicación, sistemas, planteemos después esquemas de mejora. ¿Cuál es lo fundamental en este elemento? Pues en principio, registrar todo. Punto básico para cualquier sistema de calidad que pretenda ser sistema de calidad. En una etapa de planeación define cosas, define rubros, define bases o un criterio y inmediatamente intuye un sustento A. Ese procedimiento, ese péndulo, es como, no sé, como si fuera tacómetro de auto, ¿no? Los cambios, el poder mejorar un poco en una etapa o no, replica eso. Define, sistematiza, mejora. Define, sistematiza, mejora. Cada uno pues tiene sus muchos asegúnes. Ejemplos de estas ISO, justo recorté este esquema, ¿no? Nuevamente, ISO 9000 define fundamentos, el 2005 es la versión. ISO 9001 especifica requisitos para certificados y su antecedente. ISO 9004 en su versión 2000, directrices para eficacia y eficiencia. Todos tienen este mismo esquema. ISO inicial. Ya las claves específicas son muy amplias. Hay libros específicamente enfocados a todas las ISO. Yo revisé, bueno, para esta sesión revisé la versión más actual de las normas de acreditación ISO. Y uno de los esquemas clásicos para la acreditación, para los principios ISO, son el siguiente listado. Definidos directamente por la institución, 8 pilares, repito, no me gustaría que se vean como si fuera pues como un decálogo, bueno, en este caso ni siquiera decálogo, como un octálogo de principios. No es una receta, no existen esas recetas. Pero sí existen principios que por lo general vamos a encontrar en mayor o en menor grado de intensidad. Cualquier procedimiento que quiera aspirar, en principio, a una acreditación ISO 9000 son estos elementos. Orientación al cliente, porque la calidad la entendemos como definida por él. Liderazgo. No basta ya regresar a la discusión que teníamos, bueno, la charla que teníamos sobre el papel que tiene el liderazgo, incluso en las percepciones de dos corrientes diametralmente opuestas o que aparentemente son de culturas opuestas en términos de la persecución de la calidad. El involucramiento del personal. La importancia de los procesos. Que sea sistémico, incorporando la mejora continua y que haya el proceso de retroalimentación. Toma de decisiones basado en hechos y la relación del beneficio.
más que aprenderse una serie de principios, la idea de la sesión es ir encontrando ese tipo de lógicas internas a los principios. Los sistemas de gestión de calidad tienen este tipo de preocupación. Ser un sistema de retroalimentación que tiene a la aspiración, en el mejor de los casos, a establecer como sistema la mejora continua. ¿Cuál es el límite de ese esquema? Es complicado. Ahí no tengo una respuesta de todo claro. Ni siquiera sé si el sistema de calidad mismo permite llegar a ese límite, porque en el mismo procedimiento hace una variación que modifica quizá el límite, no lo sé. De este punto, como ustedes solo por tener una serie de puntos, lo importante, el primer paso, como decíamos, es enfocarse en los procesos, definir un proceso. ¿Por qué? Porque esa es la primera materia para el sistema más básico, que es el de la descripción, el de la percepción. Aspectos para documentar los procedimientos que son aplicables a las normas ISO, de la misma forma, es ir de lo más sencillo, desde la definición, sistematización y mejora. Identificar el proceso y qué formato tiene. ¿Quiénes participan? Implícitamente, si ustedes ven, está por los mismos procedimientos administrativos. La cuestión aquí es que los procedimientos, como vieron ya ustedes en sus sesiones anteriores, incorpora dos elementos básicos para a la hora de hablar de procesos, términos de mejora de la calidad o de la sistematización de los procesos o de los estudios organizacionales. Que cuando ustedes van a una organización y realizan un estudio organizacional sobre la mejora de procedimientos, en principio se acercan a quienes están trabajando directamente con esos procesos. Tratan de incorporarse al in situ de la organización. Y muchas veces tienen sí los procedimientos que están registrados en la organización, pero también un buen analista incorpora el tratamiento directo con los actores relevantes. Ver si existe un flujograma de los procedimientos y el play script, que son como las tablas de las actividades y operaciones. Un manual de procedimientos que valga la pena ser denominado, cuando menos tiene eso, en todos sus procedimientos. Áreas responsables, áreas vinculadas. Describir el proceso es el aspecto fundamental. Por supuesto que después establecer, redactar instrucciones e identificar los documentos son elementos del check para poder establecer una mejora. Obviamente este proceso solo de documentar procedimientos es un insumo para la calidad, pero podemos tener esta documentación en los diferentes procesos, ya sea del ciclo Deming o de la espina de pescado japonesa, o de la educación, los programas de mejora y el liderazgo de Joseph Juran. Se pueden vincular. Ahí la parte interesante para los que son estrictamente teóricos del ámbito de los temas de calidad, porque justo este precepto de se pueden vincular, pues nos hace regresar a la discusión de ¿y por qué no se pueden vincular bien los esquemas estadounidenses y japoneses? Paradojas de la vida. Y, digamos, la cuestión de la reingeniería de procesos. Básicamente, como ustedes saben, seguramente es aceptar que un procedimiento puede mejorar de manera paulatina, incremental, reinventarse, con el riesgo o con el reto, enfrentando el reto de que ese procedimiento no se puede detener. Esta incorporación de cambios incrementales también está en muchas áreas de la gestión, tanto pública como privada. Pero la reingeniería de procesos es esta idea del ¿qué tal si se mejora esto? Si se puede aplicar esto, incorporemos una mejora tipo benchmarking por aprendizaje, incorporemos una mejora oye, ¿sabes qué? ¿Cómo mejoramos el transporte público en México? Mira, vimos que el sistema de transporte colombiano fue muy efectivo
esta ruta fija, es que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Cuál? Sí, exacto. El que es el antecedente del Metrobús mexicano, ¿no? El modelo del transporte es Transmilenio. Transmilenio, ¿no? Exacto. Entonces dijeron, oye, mira, allá tiene características muy parecidas, es un sistema que tiene relativa calidad, funciona muy bien, apliquémoslo acá. Esa transferencia, ese tratar de replicar un experimento, parte también de... Bueno, aquí en este caso a lo mejor no es un buen ejemplo porque bueno, no teníamos algo parecido a, ¿no? Salvo quizá las rutas del RTP o los trolebuses. De hecho, una de las personas involucradas en la implementación, en el diseño e implementación del Metrobús, estuvo hace tiempo aquí dando una conferencia para los estudiantes de la maestría de la MAC. Justo un poco esa discusión, ¿no? ¿Se puede o no aprender la implementación? Manteniendo cierta calidad o no los retos a los que se enfrentaron. Solo por incrementar un poco la idea de otro ejemplo de los procedimientos o de las mejoras en este ciclo del registro, sistematizar, implementar y mejorar, o registrar, sistematizar y mejorar. Los principios básicos de la reingeniería. Solo un ejemplo de. Seguro ustedes verán mucho más en sesión específica de reingeniería. Pero, nuevamente, buscar figuras objetivas, cambios, que no se detenga, evaluar el impacto, visualizar los cambios, planear y ver si hay una correlación. No quiero ahondar mucho en eso, pero básicamente está cruzada por la misma noción de calidad, pero solo visto en los procesos y su renovación de procesos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quienes nos acompañan en línea, alguna duda? Ok. Por último, y quizá a riesgo de parecer que vamos a dar un vuelco muy hacia atrás de todo lo que venimos hablando de lo complejo que es el sistema de calidad, se me ocurrió establecer una pequeña conexión de pasos estrictamente muy intuitivos para un caso en específico. A ver si la simpleza con que la presenté no es contraproducente. Incluyendo un sistema de la gestión de calidad para el caso de la educación. Demos unos cuantos minutos para distinguir qué sería lo básico a la hora de hablar de diseñar un sistema de educación básico o como en un boceto. ¿Qué intuyen que es lo primero que hay que hacer? Obviamente aquí no hay reglas, no hay una norma, no hay un manual para eso, pero en principio construir una aproximación lógica entre el diseño, su sistematización y su mejora, su resultado, ese es como el panorama básico que hay que estar observando. O en su defecto, un esquema de lo que tenemos que planear, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que verificar y lo que tenemos que actuar o cambiar. Si es que estuviera yo utilizando este ciclo de Deming. ¿Cómo pensarían? ¿Cuál sería el primer paso, por ejemplo? ¿Ustedes cuál creen que sería? Alejandra, ¿qué opinas? Perdón, no escuché la pregunta. Si yo quisiera establecer el primer paso para hacer un sistema que pueda ser de gestión de calidad de la educación, de un programa de posgrado, pensemos, o de un programa educativo, el que sea, ¿qué es lo primero que habría uno que imaginar? Información. Ok. ¿Sí, algo más? Proceso.
Sí, primero podríamos mapear el proceso, ¿no? Ver lo que sea en su figura agregada. Pensemos en un esquema muy básico. Visto desde la forma más simple del enfoque de calidad, yo veo a un aspirante que quiere entrar a un programa de posgrado. Mi producto, mi servicio o mi contribución a su situación de mejora es ofrecer una educación que yo pretendo va a ser de calidad o que podría ser de calidad y que esa educación tenga un impacto en el aspirante una vez que ha egresado de ese programa. Entonces, efectivamente, lo primero, distinguir un poco esos tres elementos. Yo me puse un poco más en un siguiente paso. Pensemos en la siguiente idea de la planeación solamente. Lo distinguí solo en eso, planear, hacer y checar, ¿no? o el producto, ver qué se logró o no se logró. Y solo lo hice en una secuencia de pasos sin mucha elaboración. Para el caso de la educación, lo primero quizá que hay que planear es, si yo veo que el procedimiento general es un aspirante que va a entrar a un programa de educación y que va a eventualmente egresar de él, pues lo primero que quiero ver es bajo qué características entra. El procedimiento es eso, es el proceso de admisión. Y ese proceso de admisión, solo por hacerlo muy sencillo, dije, ok, debemos tener un proceso documentado. ¿Por qué? Porque ese proceso documentado debe de cumplir con objetivos públicos, accesibles, que sean claros para cualquier aspirante. Si este proceso no está documentado o no tiene elementos claros, no es un proceso que sea, por mencionar solo un caso, que sea, no sé, justo o que sea transparente, por mencionar algo. Entonces eso atenta a un sistema que pudiera siquiera aspirar a ser de calidad. En ese procedimiento de admisión, yo defino un perfil de egreso también. Quiero ver cómo entran, quiero también saber cómo salen. Mi referente es un propósito de formación explícito. Es decir, cualquier sistema educativo que no tenga un perfil de egreso y te diga, el perfil de egreso es tal, estudiantes con tales características, no cumple con un objetivo de satisfactor posterior. ¿Cuál es la garantía o el elemento que debe de incorporar? Pues que sean metas y objetivos coherentes. No establezco un sistema de educación de políticas públicas si mi perfil de egreso dice que van a ser ingenieros en sistemas. Bueno, son así muy necesito un plan de estudios o un insumo o un elemento definido es un plan de estudios. ¿Cómo tiene que ser ese plan de estudios? Pues tiene que ser lógico y coherente, ordenado con los principios del perfil que tenemos al que vamos a procurar llegar. Es una descripción estructurada de ese plan que tenga o que muestre un ordenamiento lógico. Algo que también puedo planear, la dedicación al estudio. Puedo definir qué tipo de admisión quiero, cómo podría salir, qué tipo de estudios va a tener. Pero necesito definir qué características requiere el estudiante o el candidato para poder cubrir ese plan de estudios. Pues hay que definir un trabajo educativo que puede ser de tiempo parcial, de tiempo completo, de dedicación exclusiva, con una referencia o con un producto o un documento o un criterio que sea el tipo de dedicación. Si eso yo lo meto como en una, si yo lo paso a la siguiente etapa, que es ¿qué vamos a hacer? Ahí hay que incorporar elementos de ¿qué necesito de manera objetiva para que ese producto, que es formación educativa, tenga un resultado relativamente positivo, cercano a un objetivo deseable? Pues hay que incorporar, pues en principio, infraestructuras, es decir, recursos, materiales para su aplicación. Obviamente cada uno de estos rubros puede tener por dentro tantos esquemas, tantos puntos yo ponga aquí y tantos circuitos yo genere como los que vimos atrás, ¿no? O sea, cada una de estas
así como veíamos en el de inspección, herramientas, insumo, maquinaria y tal, cada uno de esos elementos es uno de estos componentes. El tipo de profesores, estaba yo revisando un documento con eso. Pues que sean profesores en principio, obviamente acordes con lo diseñado, con el plan de estudios, que establezcan líneas de investigación, pueden ser varias, que garanticen clases de calidad. ¿Cómo veo que pueden ser clases de calidad? Pues con producción académica común, que identifica el proceso de la producción académica de los profesores. Obtención del grado. Pues, por lo general, la obtención que cualquiera defina, puede definir el que sea. Hay escuelas que no te piden ningún grado. Cumplir créditos. Se acabó. Otros dicen no. Necesitamos la dirección de productos estrictamente académicos. Ahí creo que incluso a lo mejor me equivoqué en el punto. Porque estoy pensando en la orientación del grado de los profesores. No tanto como la producción específica, pero incluye, ¿no? La tesis es como el resultado de la salida. Y se me ocurre que un criterio es el diálogo institucional. Se me ocurre entre comillas, ya veremos al final por qué. Pues un diálogo institucional, pienso, puede darse por vinculación y movilidad. ¿Cómo justifico eso en un procedimiento? Pues teniendo informes, memorias y proyectos que garanticen esa existencia. Seguro ustedes lo vieron en el registro de procesos con quién llevar nuestra decisión. Ahora, visto desde la etapa de una verificación de si estos elementos pueden diseñarse o no, pueden aproximar una primera etapa para la gestión, pues es entonces, ahora sí, ¿qué tipo de producto esperamos? Pues una tesis de grado. Esa tesis de grado, yo intuyo, debe de ser, cumplir con características específicas que se definan. Yo pienso que solo sea un trabajo final de investigación, pero con características especiales. Que esté sujeto a un proceso de investigación, de defensa y eventual publicación. Ese es el producto. Yo garantizo que hay un producto si cumplo esto. Pero si cumplo esto, mi proyecto, mi precepto es esto. Es que hay un trabajo final de investigación. Esa tesis o ese proyecto de investigación contribuye de alguna manera. ¿Cómo veo que contribuye una tesis? Pues que sea original y pertinente como proceso de investigación. ¿Y cómo veo que se cumpla esto? Pues que el tipo de estudio, que el tipo de estudio sea relevante. Lo que sea que signifique eso. Que haya, por ejemplo, publicaciones registradas o aplicaciones en ese caso. Pueden ser algunos elementos. ¿Esto para qué? Pues solo para ver si el programa es pertinente. Hasta aquí solo está el mero procedimiento de un grado, de la obtención de un grado. Si yo he diseñado este esquema un poco como de manera al azar, repito, entre comillas. Pertinencia laboral, pertinencia del programa, pues a lo mejor un criterio es, pues veamos si la actividad laboral del egresado o del posible egresado es afín a la formación que llevó. Si no se dedica a lo que estudió, pues probablemente el esquema del sistema educativo no está cumpliendo ese objetivo. Porque alguien puede decir, bueno, pero es que no hay mercado laboral que lo pueda captar. Bueno, probablemente el sistema educativo tampoco ha tenido la capacidad de dialogar con el esquema del mercado laboral en turno. Es un ida y vuelta. Pues, ¿cómo se garantiza? ¿Cómo se muestra? Bueno, pues a lo mejor con un registro de muestras de trabajo, de base de datos, de reconocimientos que pueda haber. Si existen estos, pues probablemente se puede intuir que el programa es pertinente. ¿Y cuál es el elemento final? El que no se puede evitar en ningún tipo de esquema de calidad. Como regresar al origen. Que cumpla con lo establecido, ¿no? ¿Cómo cumple con lo establecido? Que los criterios establecidos, los elementos que le pusimos al producto que íbamos a sacar, cumpla con esa perspectiva, ¿no? ¿Y cómo yo podría observar eso? En la satisfacción de los egresados, o sea, que los egresados cumplan con una oferta de demanda.
cuáles son los criterios o cuál es el objeto, la idea que buscamos, pues detectar el valor aportado del programa. ¿Cómo lo podemos observar considerando la satisfacción de los egresados? Pues se me ocurre rápidamente una encuesta. Este esquema tan sencillo, entre comillas, es mucho más complicado. Puse ahí solo como los rubros principales y no es un esquema que yo me inventara. De hecho, este esquema es el esquema que nos pide CONACYT para poder obtener la certificación del programa. En el Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Obviamente, cada uno de estos rubros tiene diferentes instrumentos de verificación, responde a diferentes preguntas. Y nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en la coordinación del doctorado de políticas públicas, tenemos que estar organizando todos estos instrumentos para la verificación de que el programa tiene un estándar mínimo de calidad y esto tiene que incorporarse en un programa de mejora institucional que es como un resistema que garantizaría al menos la apertura a la mejora del sistema local. Y CONACYT amplía su programa o sus instrumentos, sus rubros de calidad, de sistematización de la calidad del programa en función de la participación no solo del CIDE, sino de todas las demás instituciones adscritas que siguen este mismo esquema. Pero en realidad, pues como ven, la definición de este fue la definición de los programas dedicados estrictamente a la investigación. Aplica para el caso del CIDE. Pero así tienen para los que son profesionalizantes. Ay, se me olvidó el otro lugar. Bueno, pero esas son la secuencia de características para ese tipo de programas, basados en un esquema, de acuerdo con CONACYT, sustentados en un criterio de calidad. Pues no sé si alguien tiene dudas. Yo, de hecho, ahí termino la sesión. No sé si hay alguna duda, algún comentario adicional, tanto de quienes están aquí o quienes están viéndonos de manera a distancia. Aquí nada. En línea, nada. Bueno, no sé si es un éxito total o un fracaso rotundo, pero pues espero haber transmitido un poco como la complejidad en el mundo que es observar desde la perspectiva de la gestión de la calidad y que al mismo tiempo no abrumar con la complejidad de un sistema sin perder de vista que la calidad en realidad está muy cercana a la sistematización, a la observación de los procesos. Un sistema muy básico solo es la construcción entre la definición y la satisfacción que se tiene de un sistema, el cumplimiento de lo que previamente se estableció, y que en ese camino hay una serie de esquemas, de modelos que se han venido desarrollando históricamente en el pensamiento administrativo para poder mejorar o sistematizar ese brinco entre lo que se ha definido y lo que se ha obtenido. ¿Qué cercanía tiene eso con los sistemas de evaluación? Porque básicamente los sistemas de evaluación y de registro tienen ese mismo esquema también. Un sistema de evaluación tiene esta definición de observemos una realidad, observemos qué elementos se pueden analizar, definamos un problema, definamos criterios para evaluar ese problema y observemos si un impacto o una mejora, dependiendo del método estadístico que tengamos, matching, por ejemplo, tuvo un impacto en un programa, para poder decir tuvo o no calidad. Y la calidad permite incorporar elementos que están más allá de lo numérico, que son un sistema de información y de diálogo organizacional y que puede servir para la sistematización y mejora de procesos. Si no tienen ninguna duda o comentario, pues podemos cerrar aquí la sesión. La presentación está disponible para todos ustedes. Y cualquier situación, cualquier comentario o correo que quieran hacer, si quieren mi correo es alberto.casas@cide.edu. Pueden abiertamente escribir cuando gusten, lo que gusten, cualquier duda en la que podamos ayudarles. Y pues, buen viaje a su casa. Muchas gracias. Gracias. Suerte.